Muy buenos días, mis niños y mis niñas. Hoy, 23 de septiembre, vamos a desarrollar el día 3 de la semana 25. Esto es una actividad para el sexto grado de primaria en el área de personal social. El título de la sesión es ¿Cuándo una fuente de información es confiable? Vamos a recordar que la semana anterior ha reflexionado sobre el uso de la información de manera responsable. También hemos visto las características que debe tener un texto confiable. Asimismo, en la actividad de ciencia, has utilizado criterios de confiabilidad para verificar la confiabilidad de los textos que hemos leído. En la actividad de hoy vamos a analizar la confiabilidad de la información encontrada en la web, utilizando un cuestionario de confiabilidad. Para iniciar nuestra actividad debemos conocer cuáles son nuestras metas. Y nuestras metas es deliberar sobre cómo saber si una fuente de información del Internet es confiable. Ahora vamos a empezar, mis niños y mis niñas. Vamos a leer el siguiente caso. Matías y Laura conversan sobre lo que escucharon y leyeron del COVID-19. Su tía les dijo que en una red social decía que en varios países ya se está elaborando la vacuna contra el COVID-19. Su vecino les dijo que leyó en el internet que las ciudadanas y ciudadanos que querían participar en la fase 3 de la elaboración de la vacuna pueden inscribirse de manera voluntaria. Ellos ingresaron a una red social y leyeron que la vacuna para curar el COVID-19 ya había sido fabricada y pronto sería distribuida para todas las ciudadanas y ciudadanos del planeta. También ingresaron a una página web de una institución de salud donde decía que la producción de la vacuna contra el COVID-19 demoraría y sería distribuida probablemente en el 2021, debido a que debe pasar por varias etapas: la preclínica, experimentación con animales; fase 1, experimentación en un pequeño número de humanos; fase 2, experimentación en mayor número de humanos; fase 3, experimentación en miles de humanos en varios países; y la fase 4, estudios después de la aprobación de la vacuna. Matías y Laura saben que deben averiguar si la información es verdadera o falsa, pero aún tienen dudas respecto a cómo comprobar la confiabilidad de la información, especialmente la información que se difunde por el Internet, pues han notado que la mayoría de personas comparte y comenta lo que ha leído en Internet. Muy bien, niños y niñas, después de haber leído este texto, vamos a responder unas preguntas, ¿sí? Número 1. ¿A qué fuentes han accedido Matías y Laura? ¿Son orales o escritas? ¿Son extraídas de internet u otro medio? ¿Tú qué crees? Después de haber leído conmigo el texto, ¿a qué fuentes han accedido Matías y Laura? ¿Verdad que han ido a una página web que fue de una institución de salud, verdad? Esas fuentes que ellos han ido, ¿son orales o escritas? Han sido escritas, muy bien, pero también han escuchado el relato que les hizo su tía y su vecino. Esa información que accedió Laura y Matías, ¿de dónde fueron extraídas? Muy bien, estudiantes, fueron extraídas de internet, de una página web. Excelente. Pregunta número 2. ¿Por qué tienen dudas sobre la información que escucharon y leyeron respecto al COVID-19? ¿Por qué crees que Matías y Laura tienen dudas? A ver, ellos tienen dudas, ¿por qué? Porque se están dando cuenta que en internet hay mucha información que a veces es verdadera y otras veces falsa. Es por ello que ellos quieren comprobar la confiabilidad de esa información, ¿verdad? Entonces, por eso es que ellos tienen dudas, porque hoy en día se escucha mucha información que está pasando de un grupo de personas a otro y a veces lo compartimos sin saber si efectivamente tiene validez o es respaldada por la OMS, ¿verdad? Muy bien, seguimos. ¿Cómo ayudarías a Matías y a Laura a comprobar la confiabilidad de la información que se encuentra en internet? ¿Cómo le podrías ayudar tú? A ver, yo me imagino de que tú le ayudarías a ellos
conociendo los criterios de confiabilidad. Y recordamos, estudiantes, que ya lo habíamos trabajado. El número 1, el primer criterio, la autoría. Ese texto que leemos debe estar definido con el nombre del autor y debe ser reconocible, ¿verdad? También mi texto debe tener 2, su propósito, explicar cuál es la finalidad del texto y para qué es escrito. Muy bien. El tercer criterio, la objetividad. Recordamos que la información que se difunda debe ser de calidad auténtica y coherente. Muy bien. Cuarto, la precisión. El lenguaje empleado debe ser sencillo y técnico. Recuerda que las ideas deben estar ordenadas según una estructura, ¿no? Tiene que tener un inicio, un desarrollo y un cierre. Muy bien, sigamos. La quinta, actualización. Recuerda que la información se renueva cada cierto tiempo, según los avances de la ciencia y los estudios realizados. Y la sexta, las fuentes bibliográficas. Recuerda que un texto expositivo confiable siempre coloca la fuente bibliográfica o web para respaldar su información. Entonces, de esa forma, yo sé que tú le ayudarías a Matías y a Laura a comprobar si es confiable o no, dándole a conocer los criterios de confiabilidad de los textos. Muy bien, saber si una fuente de información es confiable es una necesidad por 2 motivos. A ver, 1, porque es importante conocer esa información y sobre todo saber si es confiable. Recuerda que frente a la excesiva información difundida por internet y conversaciones cotidianas, surge una necesidad, ¿no?, de saber cuándo una información es confiable. Es por ello que vamos a leer. Número 1, mejora la toma de decisiones. Tomamos decisiones basadas en la información que tenemos a nuestro alcance. Si la información es falsa, las decisiones tomadas podrían ocasionarnos problemas. Pero si nos aseguramos de que es verdadera, decidiremos mejor frente a una situación. Muy bien. Número 2, es una responsabilidad ciudadana. Muchas veces compartimos o comentamos con las personas que conocemos la información que hemos leído o escuchado, sin cerciorarnos de que sea verdadera. Toma en cuenta esto. La información que compartimos puede llevar a tomar decisiones acertadas o desacertadas a personas que confían en nosotros. Así que hay que tener mucho cuidado, niños y niñas, con la información que estamos compartiendo. Vamos a abordar esta necesidad mediante la deliberación. Recuerda que el día 3 de la semana anterior deliberaste sobre las vacunas y la fuente de información utilizadas para prevenir el COVID-19. Ahora vas a revisar la actividad y vas a responder estos términos, ¿ya? ¿Qué es deliberar? Recordamos que era deliberar, estudiantes, ya habíamos trabajado también, pero deliberar es dialogar sobre algún asunto público tomando en cuenta nuestro punto de vista propio y el de los demás. ¿Para llegar a qué? Para llegar a un consenso que beneficie a todos, ¿no? Que dé el bienestar a todos en común. Excelente. A ver, recordamos también, estudiantes, que era un asunto público. ¿Sí? Un asunto público es un problema o necesidad o aspiración que debe interesarnos porque afecta el bienestar y el derecho de la población. Recordamos que todos debemos participar en la solución. Entonces, acá, a ver, ¿cuándo es un asunto público? Porque afecta el bienestar y los derechos de la población. Todos debemos participar en su solución. Entonces, ya sé que un asunto público es cuando interviene un grupo mayor de personas, una población. Muy bien. ¿Y cuándo es un asunto privado? Pertenece al ámbito privado. Por ejemplo, una familia se debe resolver en privado entre las personas a quien los compete. Si tienes un problema, por ejemplo, de que a tu familia no le gusta ver tal vez una programación de TV, deben reunirse en familia y llegar a un acuerdo. Por eso que se le conoce como asunto privado. Excelente. Vas a reflexionar y responder las preguntas. Estas preguntitas las vas a responder en tu cuadernito.
¿sí? O también en una hojita y lo vas a anexar a tu portafolio. 1. La necesidad de saber si una fuente de información de Internet es confiable. ¿Qué será? ¿Un asunto público? ¿Por qué? ¿A quiénes afecta? Muy bien, excelente. Número 2. Este asunto debe interesar a las ciudadanas y ciudadanos. ¿Por qué? A ver, más adelante voy a leer tus respuestas. ¿Quiénes deben participar en su solución? Cuando hablamos de asunto público, ¿quiénes deben participar? ¿Solamente la familia o debería participar toda la población? Muy bien, excelente. Muy bien. Vamos, tú puedes. Seguimos aprendiendo. Vas a investigar y consigue información de fuentes confiables que pueden ser de expertos en el tema o instituciones especializadas, ¿sí? Por eso vas a leer los riesgos de Internet que está en la plataforma web. Acá indica la semana 25, el día 3. A ver, ¿qué nos dice en este texto? En estos textos nos va a hablar de las infinitas posibilidades que ofrece Internet respecto a la facilidad de acceso de información. Su uso también conlleva a riesgo. Estos son 5 de los algunos más frecuentes. 1. Acceso a información poco fiable. 2. Dispersión y pérdida de tiempo. 3. Acceso a información inapropiada y nociva. 4. Recepción de mensajes basura. 5. Estafas y robos. Lo que te he mencionado son los riesgos de Internet, pero tú también puedes revisar la plataforma web para que leas más a fondo los riesgos. Sigamos. También en la plataforma vas a observar el segundo texto donde te indica cuestionario de confiabilidad de fuentes de información de Internet. ¿Te acuerdas que habíamos hablado de los criterios? Acá está autoría, el propósito, objetividad, precisión, veracidad, actualización, navegación. Entonces acá están los criterios que tú también sería bueno que lo leamos en casita para conocerlo. Excelente, sigamos. Después de haber leído el texto, vas a responder y coloca tus respuestas en tu cuaderno u hojitas de reuso, ¿sí? 1. ¿Con qué frecuencia utilizan la información de Internet? 2. ¿A qué riesgos se exponen al utilizar esta información? 3. ¿Qué criterios se debe cumplir una fuente de información confiable de Internet? Ahora también vas a analizar el texto número 2. 1. Utilizando el cuestionario de confiabilidad, analiza el texto que utilizaste el día 1, la enfermedad COVID-19 y el desarrollo de la vacuna preventiva. ¿Es confiable? ¿Por qué? Vas a volver a leer el texto del día 1 y vas a utilizar el cuestionario y vas a ver si ese texto es confiable y también vas a fundamentar el por qué. 2. El cuestionario ayuda a verificar la confiabilidad de una fuente de información de Internet. ¿Por qué? Ese cuestionario que nos está brindando la plataforma nos va a ayudar para verificar si ese texto o los textos que vamos a leer más adelante serán confiables, sí o no. ¿Me va a ayudar o no? ¿Cuándo podemos decir que una información de Internet es más confiable? ¿Cuándo podemos decir que es menos confiable? Muy bien, estudiante. Yo sé que ya me has escrito tus respuestas y lo tienes anexado en tu portafolio. Excelente. Aquí te comparto nuevamente los criterios y vas a tener que marcar con la lectura del día 1 la autoría, cuál era el propósito de mi texto, cuál era la objetividad, qué precisión tiene ese texto, qué veracidad cuenta, la actualización y su navegación. Vas a ponerle checkcitos, ¿ya? Vas a ponerle check donde tú creas conveniente. Recuerda también que con tu familia trata de comentarles la necesidad de identificar cómo podemos saber si una fuente de información de Internet es confiable.
También indica que para saber si una fuente de información de Internet es confiable o no, utilizaste el cuestionario de confiabilidad de fuentes de Internet. También recuerda que cada vez que busques información en Internet, hazlo en compañía de una persona adulta de tu confianza. También se te recomienda explorar páginas oficiales como la que nosotros tenemos de Aprendo en Casa, ¿no? Y también páginas del Ministerio de Educación. Como te mencionaba, explora páginas oficiales y guíate de su dominio. Por ejemplo, que diga gov, organismos gubernamentales, o org, que diga organización no lucrativa. Vamos, reflexiona. ¿Recuerdas la meta? Que era deliberar sobre cómo saber si una fuente de información de Internet es confiable. Vas a responder estas preguntitas, ¿sí? O sea, vamos a reflexionar y vamos a autoevaluarnos nuestra actividad del día de hoy. ¿Lograste saber si la información que leíste en Internet es confiable? ¿Qué te ayudó a lograrlo? B. ¿Pudiste consensuar las recomendaciones con tu familia? ¿Cómo lo hiciste? ¿Tuviste alguna dificultad? ¿Cómo lo superaste? Vas a completar el siguiente cuadro. Vas a hacer este cuadrito y vas a completarlo, ¿ya? ¿Qué sabías sobre cuando una fuente de información de Internet es confiable? ¿Qué sabías? ¿Qué sé ahora? Con todo lo que hemos trabajado, hemos leído, ¿qué sabes ahora? Y lo importante, estudiantes, niños y niñas, ¿cómo lo logré? Cuando hayas terminado la reflexión de tus aprendizajes, habrás llegado al final de las actividades del día de hoy. Espero que tengas un excelente día y conmigo será hasta el día de mañana.